Nuevo vídeo en el canal, aún tengo mal los ojos, así que lo siento si se me ve un poco mal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Oxdog Hyper Pro 2.0. La tenéis disponible en Padel Pro Shop y os recuerdo que podéis utilizar el código DANI13 para obtener un 10% de descuento extra en la web. Lo primero de todo, comentaros que la pala nos vendrá en esta caja, donde encontraremos, aparte de la pala, el OptiWeight, que sería este accesorio del que ahora vamos a hablar. Pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con nudo corredizo, una cuerda que la verdad es bastante cómoda y se ajusta muy bien, prácticamente no notas que la llevas. En cuanto al puño, tenemos un puño que es ligeramente más grande que un tamaño estándar. Para que tengáis referencia, el grip de serie viene subido hasta los 13 centímetros y si ponemos el puño como lo tengo yo, subido el overgrip hasta esta zona que no tapa nada del corazón, está en torno a los 13,5 centímetros. También comentaros que en el interior del puño tendremos la tecnología VibraDAM, que serían 4 inserciones de goma a modo de antivibración. También en el tapón de la pala encontraremos esta chapita de aquí, de la que ahora hablaremos. En cuanto al corazón de la pala, tenemos un refuerzo central de Y invertida para aportar así algo más de rigidez a la franja central de la cara de la pala, y también contaremos con estos canales de aire a los laterales que servirán para mejorar la manejabilidad, sobre todo en ese desplazamiento lateral. Pasando con las caras de la pala, tenemos el GES Carbon. Este carbono y resina que utiliza la pala es único de la marca Oxdog y en este caso van acompañados de la goma Medium Plus, lo que en conjunto nos aportará una dureza medio dura ya para esta pala. Para que tengáis referencia, la Ultimate Pro, la que tiene el logo de color rosa, lleva el mismo carbono y la misma goma, lo único que esta se nota un pelín más blanda porque tiene más punto dulce, entonces podríamos poner que la dureza de esta Hyper Pro está un puntito por debajo de la Ultimate Pro, pero un puntito por encima, por ejemplo, de una AT10 12K de este año. También en las caras contaremos con una rugosidad de tipo arenoso. Deciros que el rugoso arenoso, como ya sabéis, con el tiempo se va perdiendo. Este rugoso que estaréis viendo en imágenes tiene ya un uso desde el Master Final aproximadamente del año pasado. Tengo que decir que se ha notado que se ha gastado un poquito en comparación a cuando empecé a utilizar la pala, pero tampoco está tan gastado como otros. También en las caras de la pala contaremos con agujeros de distinto diámetro, más grandes en la zona exterior y más pequeños en esta zona central, con dos funciones. La primera función sería la de mejorar la durabilidad de la cara de la pala y la segunda la de hacer que el punto dulce se sienta un poquito más grande. En el marco de la pala, en este caso en la zona media, encontramos estas ondulaciones llamadas Power Ribs, que tienen la función de disipar las vibraciones, y deciros que, según nos indica Oxdog, la combinación del GES Carbon con los Power Ribs hacen que la pala suene un poquito menos que otras y que se transmita mejor la fuerza que aplicamos a la bola. En cuanto al peso en el que está disponible la pala, deciros que el peso medio es de 365 gramos, como nos indica en el lateral, pero que tiene una variación de aproximadamente más o menos 10 gramos, así que estará disponible desde los 355 hasta los 375 gramos. El peso de la que vamos a probar en el vídeo, con dos overgrips sobre la madera y un protector fino, tiene un peso total de 369 gramos. Y luego, en cuanto al balance, deciros que tenemos un balance muy bueno, aunque sea un formato híbrido, un balance que está en torno a los 25,7 centímetros, así que vamos a notar que es una pala que se mueve muy bien. También deciros que tenemos la posibilidad de variar el balance con su sistema de pesos, como hemos comentado antes, la chapa en el tapón, que tiene un peso de 8 gramos y vamos a poder quitarlo y ponerlo con el tornillo, vendrá puesta de serie. Y también este año contaremos con el OptiWeight, que será un accesorio que nos vendrá en la caja, donde podremos pegarle directamente esta goma que lleva el adhesivo por la parte de atrás y sumar así 3,3 gramos. Y luego tendremos la posibilidad de colocar dos tipos de chapa, la primera una de plástico que la colocaremos en el interior del OptiWeight y esto hace que sume en total 4 gramos a la pala. Y luego, si no, tenemos la opción de colocar esta chapa metálica que suma 4,2 gramos, lo que en total nos aportará 7,5 gramos. Si probamos el OptiWeight y después queremos retirarlo porque nos convence más la pala sin ello, tendremos esta pieza que es una especie de cuña con la que podremos quitar este adhesivo. También nos vendrá con esta tarjetita donde podremos ver cuánto peso le estamos metiendo a la pala según las diferentes combinaciones. Y ahora, una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido con la pala en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, en la zona de defensa, comentaros lo primero en cuanto al tema del punto dulce. Tengo que deciros que para mí está un poquito por encima del tamaño estándar. Para ser una dureza medio dura tenemos un buen punto dulce. Tampoco os diría que es enorme, pero sí que es verdad que rara vez he tenido esa sensación de golpearle fuera y que la bola salga mordida o no termine de salir tanto. Para mí un buen punto dulce, un poquito por encima de lo estándar, sin ser tampoco muy exagerado.
En cuanto a la manejabilidad, quizás este sea uno de los puntos fuertes que tiene esta pala. Tenemos un balance de 25,7 centímetros, esto hace que la pala se mueva muy bien y tengo que deciros que esto quizás sea una de las cosas que más me gusta de la pala. En el fondo de pista notamos que es una pala manejable, rápida, que nos va a permitir en alguna situación más complicada moverla rápido con algún muñecazo, entonces en cuanto a manejabilidad la sentimos bastante bien. Algo que quizás no me convence tanto en el fondo de pista es cómo se comporta la pala a una velocidad más lenta. La salida de bola que tenemos a una velocidad más baja para mí es algo justa. Tengo que deciros que si no acompañamos bien el golpe, alargamos un poquito a baja velocidad, vamos a notar que la bola sale algo menos de lo que nosotros queremos. Eso sí, tenemos muy buen control con este tacto seco, pero tengo que deciros que en alguna ocasión yo he notado que si no acompañamos bien o que no jugamos un poquito más firme, la bola se nos va a quedar algo más de lo que queremos a veces. Para mí las sensaciones están mucho mejor cuando subimos algo la intensidad de golpeo, ya a una velocidad medio alta. Aquí vamos a notar que la pala incluso nos va a ayudar un poquito a conseguir velocidad de bola, sale algo más de lo que te esperas, pero manteniendo ese buen control con el tacto seco, además de que la movemos rápido, por lo que en alta velocidad las sensaciones para mí son bastante mejores. Lo bueno de esta pala es que al final, como se siente ágil y la movemos muy bien, para mí nos permite estar siempre a ese nivel un poquito más alto de ritmo sin tampoco cansarnos tanto como otras palas. Así que lo que destacaría desde el fondo de pista es que la pala se comporta mejor en ese ritmo algo más alto, donde no vamos a depender tanto de la ayuda que nos dé la pala, y sobre todo me gusta la manejabilidad que tiene y el buen control tanto a baja como a alta velocidad, aunque no es una pala que yo recomendaría para un jugador que busque algo de ayuda en defensa. Os voy a dejar con un vídeo de la zona de defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la víbora y bandeja. Pasamos a la zona de víbora y bandeja, para mí uno de los puntos fuertes de esta Hyper Pro, donde mejores sensaciones a mí me ha transmitido. Tengo que deciros que el punto dulce, como digo, al sentirse bien de tamaño, no tengo esa sensación de que la golpeas fuera y no sale tanto la bola. Donde sí que sufres un poquito más es, como digo, a baja velocidad, porque aquí sí que vamos a notar que si no acompañamos el golpe, muchas veces la bola se nos puede quedar algo más corta de lo que queremos. Otra de las cosas que también me ha gustado mucho en esta zona de víbora y bandeja es la manejabilidad de la pala. Al final la sentimos rápida de mover, se siente muy ágil, no nos va a cansar prácticamente nada y os diría que esto nos va a permitir acelerar muy bien por arriba, buscar algo más de velocidad. Y aquí donde más me ha convencido es en ese comportamiento cuando jugamos algo más fuerte. ¿Por qué? Porque tengo que decir que para mí la pala en alta velocidad sale algo más de lo que yo esperaba. Es decir, noto un ligero efecto rebote que me da la goma, pero manteniendo ese buen control y el tacto seco. Entonces digamos que es una pala que nos va a ayudar a ser un poquito más ofensivos, pero sin ese miedo a que el rebote sea muy alto y la podamos tirar fácil al cristal. Con este rugoso de tipo arenoso tengo que deciros que le podemos meter bien de peso a la bola, no noto que nos flote en muchas ocasiones, coge bien el peso, coge bien los efectos, y deciros que en alguna bola que a lo mejor tocas un poquito peor y necesitas que caiga antes, la pala se comporta bien en ese aspecto y la bola no nos va a flotar. Para mí recomendable sobre todo para aquel jugador que busque una muy buena manejabilidad y que le guste jugar a ese ritmo medio alto, apretar un poquito más la víbora y bandeja, porque las sensaciones que nos va a dar la pala con este tacto seco y esa pequeña ayuda que nos da en ese juego de ataque, para mí se convierte en una opción que, aunque tenga muy buen manejo, es ofensiva. Os voy a dejar con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea.
Llegamos a la zona de volea. Aquí cosas que me han gustado más de la pala. Deciros que, como he dicho antes, punto dulce aquí en la red se nota aún menos, por lo que es más difícil golpearle algo fuera y tener malas sensaciones. La manejabilidad, como digo, me parece muy buena en esta pala. Al final la notamos que se mueve rápido, nos permite estar ágiles en la red. Llegamos bien a los choques de volea, cambios de dirección. También esto nos va a ayudar a cuando queremos acelerar un poquito más alguna bola, la movemos rápido la pala y esto hace que en alguna ocasión nos permita ser algo más ofensivo que con otras. Quizás algo que no me ha gustado tanto, como vengo diciendo, es que cuando notamos que en algún bloqueo, en alguna bola en la que no acompañamos un poco, es fácil que dejemos alguna bola corta, porque aquí a baja velocidad tengo que deciros que la pala no sale tanto. Donde sí sale más es en ese juego más rápido, como digo, donde notamos un poquito ese efecto rebote que nos ayuda a ganar algo de velocidad. Pero en situaciones en las que no acompañamos mucho, como digo, hay que alargar un poquito más porque si no la bola se nos va a quedar algo más corta de lo que queremos. Por lo demás, una pala que yo creo que en la red, aparte de ser manejable, nos va a permitir ser ofensivos, se comporta mucho mejor en ese juego más rápido, con esa pequeña ayuda que nos transmite la goma, pero manteniendo un buen control y el tacto seco. Así que para mí recomendable para aquellos jugadores que sobre todo busquen acelerar un poquito más, que noten que la pala se mueva rápido pero que les permita ser ofensivos. Para mí en ese caso es una buena opción. Deciros que en cuanto a la manejabilidad, para que tengáis alguna pala de referencia, la podríamos poner igual que el manejo que nos da una AT Attack o una AT10 12K de este año. Os voy a dejar con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí deciros que como es la pala que yo utilizo para jugar, sí la he podido probar en más ocasiones, en días con algo más de calor, con algo más de frío, con bola nueva, con bola algo usada, así que os puedo decir que la respuesta para mí es buena. Es un poquito mejor de lo que yo me esperaba incluso, por lo que digo, con ese efecto rebote que nos da la goma en ese juego más rápido, aunque mantengamos el control con el tacto seco, nos va a ayudar a generar algo más de potencia de lo que esperamos de ella en principio. No os voy a decir que es una de las palas más potentes que vamos a encontrar, porque palas como las Technical Viper, las Oxdog Ultimate Pro y Pro Más son palas que dan algo más de potencia. Lo que sí que os diría es que yo la metería en el top 3 de palas con mejor potencia con esta manejabilidad. Es decir, para mí con este manejo hay poquitas palas que nos entreguen esta potencia. Para mí da algo más de potencia que por ejemplo la AT10 12K, como he comentado antes, y la respuesta para mí es mejor de lo que nos esperamos en principio de ella. Por ejemplo, los remates que vais a ver en el vídeo se grabaron el mismo día que la Fenix Pro, unas condiciones en donde la moqueta es algo más lenta, bola usada, 6 grados en Madrid, y la respuesta no es para nada mala, así que os diría que si eres un jugador que acelera mucho por arriba, como la mueves muy rápido, ahí la potencia sí que es algo mejor. Si eres un jugador que no acelera tanto en el remate, quizás aquí las sensaciones sean un poquito peores, pero yo creo que si tienes un nivel técnico de medio hacia arriba no vas a tener ningún tipo de problema con la potencia que te da la Hyper. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final.
En cuanto a mi conclusión final, lo primero de todo, deciros que es una pala que tiene un precio actual de 299 euros. Como he dicho antes, es la pala que yo estoy utilizando para jugar desde el Master Final del año pasado. Como ya sabéis, yo venía de utilizar la Hack 03 el año pasado y os voy a contar por qué he decidido hacer el cambio a esta pala y qué otras opciones tenía este año que me han gustado. Lo primero de todo, comentaros que la Hack para mí de este año es un poquito más cómoda y blanda que la anterior, ha perdido algo en ataque y yo lo que busco en derecha principalmente es una buena manejabilidad, con una dureza medio dura, pero una respuesta decente en ataque para cuando pidas apretar un poco más alguna bola. Para mí esta Hyper, en comparación a la Hack, por ejemplo, es una pala que tiene un mejor manejo y no he notado que haya perdido en ese juego de potencia, incluso os diría que he ganado un poquito más. Por ello y por el control que me da la pala con esta dureza medio dura y el tacto seco, ha hecho que cambie la Hack 03 este año por esta nueva Hyper. Y otra pala que por ejemplo me ha gustado en cuanto a sensaciones y me ha sorprendido es la nueva Neuron, así que pronto os traeré review de ella. Yo esta Ox Dog Hyper Pro la recomendaría ya para un jugador que tenga un nivel técnico de medio hacia arriba, para aquel jugador que busque una pala de dureza medio dura con tacto seco, pero que sea muy manejable y que le permita ser ofensivo. Donde más vamos a sufrir con ella es sobre todo a esa baja velocidad, sobre todo en la zona de defensa, así que no la recomendaría para un jugador que busque una pala que le ayude un poquito desde el fondo. Como digo, una opción para mí bastante polivalente. Yo creo que si os gusta tener una buena manejabilidad con una potencia decente, yo creo que es una pala muy a tener en cuenta este año. Y en cuanto a las zonas de pista donde más me ha gustado la pala, la primera que vamos a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me gusta mucho cómo se siente el punto dulce, este tacto seco con ese buen control y sobre todo la manejabilidad que nos da la pala. Así que la primera zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Para mí una pala que se mueve muy bien, es ágil, te sientes cómodo en la red. Como digo, vamos a sufrir un poco más si no acompañamos algo el golpe a esa velocidad más baja, pero me gusta que el control se siente muy bien tanto a baja como a alta velocidad y es una pala que, como se mueve muy rápido, nos va a permitir acelerar muy bien en la red. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. ¿Por qué la tercera zona? Porque yo creo que es una pala que no es de las más potentes que vamos a encontrar a día de hoy, pero yo creo que es una opción bastante válida en cuanto a potencia. Como digo, con este manejo hay poquitas palas que nos entreguen esta potencia que nos da la Hyper y yo creo que es una muy buena opción tanto para un jugador de revés como para un jugador de derecha. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Me parece que la pala tiene una buena manejabilidad, un buen control, pero sí que es verdad que es donde vamos a notar que a baja velocidad se sufre bastante más. La salida de bola, como digo, a ese juego más lento me parece justa, por lo que en muchas ocasiones nos vemos obligados a alargar un poquito más el gesto de lo que pensamos. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Ox Dog Hyper Pro 2.0, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.